esto de visibilizar, ¿cierto?, todo lo que pasa con la salud mental, no solo en países desarrollados, subdesarrollados, y les contando un poco de eso. Luego de la charla, algo que sigue ocurriendo, aún en 2020, el estigma, ¿no? El estigma de la salud mental, no solo en Chile, por eso también le pusimos la sociedad en el fondo, porque es en todos los países, ocurre en todas partes. Así que un mes movido en ese sentido, ¿ya? Y nuevamente, agradecerle. La idea es establecer una conversación con quienes están acá, tal vez responder algunas preguntas o dudas que tengan sobre lo que plantea, mitos y creencias. ¿Ya? Exacto, y por ahí viene nuestra primera pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una creencia en este ámbito? Es importante, para la redundancia, clarificar eso, porque la gente podría decir, a lo mejor es lo mismo, ¿no? Pero los mitos, y si nos vamos bien hacia atrás, no es como el gran mito en cuanto a las enfermedades mentales, parte hace muchos miles de años atrás, en cuanto a que las personas que tenían enfermedades mentales, por ejemplo, el mito era que estaban poseídas por demonios, etcétera, ¿ya? Y si lo llevamos a la actualidad, hay grandes mitos que no aportan mucho, ¿no? Que lamentablemente traen, digamos, a mermar a los pacientes, es, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad mental, está loco, está loca, ¿no? Esos son mitos más actuales. O esta persona, si tiene una enfermedad mental, por eso seguramente tiene un... Y si no, también de frentón, a gente que no tiene ninguna patología mental, por ejemplo, si en la mañana está en un estado de ánimo y en la tarde está de otro, anda bipolar. Esos son como mitos, son mitos. Y las creencias, que en charlas anteriores que ha tenido Redes también, se trabajan mucho, van más bien hacia quienes padecen la enfermedad y a quienes le rodean, que es, por ejemplo, una de las más dolorosas. Nunca me voy a mejorar, nunca, nunca voy a tener una buena calidad de vida, etc. ¿Ya? Eh, Ahí está la diferencia, ¿no? Los mitos vienen más asociados hacia lo histórico, ¿cierto? Hacia lo socialmente construido, y las creencias, lamentablemente, y como lo hemos hablado antes también acá, vienen del mismo paciente, ¿no? A veces, y son lo que también le llamamos creencias limitantes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia que hay que aclarar al partir esta charla, para que después vayan, si quieren hacer preguntas respecto a eso mismo. Esa sería la diferencia. Una de las cosas más tristes que puedo ver dentro de esas diferencias es que la mayoría de las creencias incluso son más establecidas por nuestra propia familia o por nosotros o por nuestros más cercanos. Exacto. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, lo segundo que nos gustaría saber, porque si bien nosotros, la mayoría de los que estamos en redes, estamos orientados hacia la salud mental de las personas, no estamos tan interiorizados como tú, porque yo sé que tú también trabajas mucho, son en peritajes, en temas como mucho más crudos. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito cuál es la definición de salud mental hoy en día en nuestro país. A ver, igual también me gustaría ahí aclarar algo, que la charla de hoy
no solo va orientada a Sí. quienes tienen eh, algún diagnóstico, eh, digamos, severo o, o todavía están en proceso de diagnosticarse, sino que también aquellos que no, que simplemente producto, por ejemplo, hoy, de lo que estamos viviendo como contingencia, están en un estado mental alterado, ¿ya? Porque también se presenta un estigma, ¿no? Eh, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios de la empresa han tenido mucho temor de visibilizar que a lo mejor están estresados o deprimidos por toda la situación, ¿cierto? Que es como lógico, pero ahí están ahí como luchando en no demostrarlo, en que sus jefes o sus compañeros no se lleguen a dar cuenta, porque no van a decir que no soy capaz de hacer mi trabajo, o me van a despedir, etcétera. ¿Ya? El estigma parte desde ahí, desde gente que no tiene a lo mejor una patología de base, pero debido a la situación actual está obviamente sobrepasada, colapsada, y requiere de atención médica tal vez, o terapéutica, ¿ya? Y de ahí, claro, escalamos hacia personas que ya de frente tienen una patología de base, una depresión, etcétera, ¿ya? Y la salud mental es una ciencia, ¿cierto?, que plantea y que quiere siempre, y está en proceso siempre de investigación, siempre nos falta más, eso es algo que nunca va a terminar, de analizar la psique, ¿no? La psique, como decimos en realidad, esa palabra, la psique del ser humano, para intentar, porque son intentos todavía, de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen o sufren alguna enfermedad o estado mental que les altere en su vida, en cualquier ámbito. Y, y también a aportar a quienes terminan siendo cuidadores, pero no nos referimos a los cuidadores como a la enfermera, no, nos referimos a la pareja, papá, mamá, hijos, La familia. amigas, amigos, la red de apoyo en el fondo del paciente, que finalmente se terminan enfermando también, inevitablemente. Que eso es un poco hoy día la salud mental ahora. ¿Cómo está la salud mental en Chile? Bueno, Sí. como en todas partes, la verdad, te podría decir. ¿Tú crees, Marisela, que hemos avanzado un poco en este ámbito? Te pregunto porque yo recuerdo que hace unos 10 años atrás, tirar una licencia médica por algún estrés, tirar una licencia médica por un motivo Por depresión. emocional, por depresión, era automáticamente entrar dentro de un grupo aparte, que ya no se podía casi contar con esas personas. O sea, tú ya sabes que era tan el estigma de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy estresado, me siento deprimido, que mi vida no va en un buen rumbo. ¿Qué crees tú? ¿Cuánto ha cambiado ese estigma de tirar una licencia médica o de dar una licencia médica por algo emocional que nos puede estar pasando a los tiempos de hoy? Lamentablemente muy poco. Y dentro de todo lo doloroso que ha traído la pandemia, puedo decirte que ahora, con esta vivencia, ¿cierto?, sin precedentes, que todos estamos viviendo en el mundo, se ha avanzado un poquito, ¿no? Muy poco. ¿Por qué? Hoy día tal vez es un poquito más aceptado desde, bueno, es que la contingencia a todos nos tiene mal, entonces hoy día en su generalidad no está mal visto, ¿no? Estar deprimido, pero ojo, que por favor eso sí deba a la pandemia, ¿ah? No a que tú de antes venías con algún problema
o se debe a otra cosa, ¿no? Porque entonces, si se debe a otra cosa, volvemos atrás, volvemos a lo de siempre. Se ha avanzado muy poco, se ha avanzado muy poco. Sigue existiendo el estigma, sigue existiendo el temor de los pacientes o de las personas que, como dices tú, presentan desde un estrés hasta una patología más severa, de contarle a personas que no sean de extrema confianza, incluso a su propia familia, lo que les pasa. Eso sigue sucediendo lamentablemente de la misma forma en países desarrollados y subdesarrollados. Lamentablemente. Uno piensa que tal vez, no sé, por ejemplo, no sé, en España o en Estados Unidos esto funciona mejor. No. No. Sin ir más lejos, una psicóloga de Barcelona con la que me conecto mucho, me cuenta que es igual, que les pasa lo mismo y que están en la misma lucha que nosotros, ¿no? Un país donde hay más investigación sobre la salud mental, donde acá de los 3 meses de espera en el servicio público para una atención psiquiátrica o psicoterapéutica, tienen los mismos problemas. En Estados Unidos dependen de un seguro de salud y que si son desvinculados de su empresa, o sea, al final es lo mismo, ¿no? Y la gente sigue teniendo temor, tanto en lo laboral como en lo personal, de contar lo que les esté pasando, ya sea al inicio de una relación de pareja, ya sea al entrar a un trabajo, ¿cierto? Cuando van a ser, por ejemplo, entrevistados y reclutados, juegan, Marisela, no se vayan a dar cuenta que tengo algo porque no me van a contratar y todo, y claro. Entonces, Claro. porque la empresa nunca se va a preguntar, esta persona a lo mejor está en tratamiento y está bien, está compensada, no tiene ningún problema, no la contratemos. Y si, o en una relación personal, la verdad es que la mayoría tiene la tendencia a no contar, incluso sus mejores amigos, amigas, que está pasando por algo relacionado con salud mental. Sí, puedes tener cáncer, puedes tener lo que sea, pero... Yo hace muy poco atendí a una mamá con un chico que debido a saber una información familiar muy potente, así como un secreto familiar, conjugado con drogas, tiene un episodio psiquiátrico, no sé cómo llamarlo, psicótico. Y se le desencadena una esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, yo cuando atiendo a la mamá, porque no soy capaz de atender al hijo, soy capaz de atender a la mamá, principalmente porque no tengo las herramientas quizás para la crisis momentánea que estaba teniendo el hijo. Entonces, ella lo primero que me dice es que es lo peor que le ha pasado en la vida, ¿sí? Que lo peor, que con eso el hijo ya prácticamente está casi postrado en una cama y yo en mi cabeza teniendo la imagen de Una mente brillante, donde él y de otros pacientes que he atendido con esquizofrenia, donde ellos prácticamente viven una vida absolutamente normal, con medicación, cuidándose. Entonces, y vamos a ir primero, vamos a ir también porque Agustín y Emil se levantaron la mano por ahí, así que les voy a dar enseguida el pase para que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Desde ahí a mí me quedó muy en mi cabeza el tema de cómo miramos a una persona con algo. A ver, es como cuando tú tienes una crisis de pánico, cuando tienes una pena, pero en un estado mucho más alto. Entonces,
me causó tanta, me fue tan fuerte atender a esta mamá y guiarla hacia que en realidad el medicamento que debe tener su hijo va a tener una vida prácticamente normal, de cierto modo, ¿cierto? Emilce. Sí, acá está. Yo quería preguntarle a Marisela si tal vez ella no cree que debido a este flagelo que estamos viviendo mundialmente del COVID y demás, tal vez no nos pudiera, o sea, no, si ella no ve como perspectiva de que nos estamos humanizando un poco más y viendo tal que esta enfermedad mental pueda ser vista también como un cáncer y como no algo que te excluye de un sistema o te miran de alguna manera diferente. ¿No puede ser una oportunidad para que empiece un cambio, verse de otra forma? ¿No vislumbras eso, Marisela? Sí, la verdad es que con las colegas o los colegas, cuando hablamos de todo este proceso desde su comienzo hasta ahora, y por la razón o la fuerza, los gobiernos de todos los países, ¿cierto?, se ven en la obligación de decir, ok, ojo, hay que poner acá una solución, porque si no, ¿cómo vuelve a trabajar toda esta gente? ¿No? Entonces vamos a tener a toda la población con licencia médica. Ojo, parece que la salud mental es tan importante como un cáncer, ¿no? No, es súper relevante. Sí, es esperanzador para quienes trabajamos en el área de salud mental. A buenos diagnósticos, a buenos procesos terapéuticos también. Sí, es una esperanza, Emilce, la verdad que sí. A largo plazo, creo que va a ser. La veremos nosotros. Espero que mis hijos lo vean. Creo que nosotros sí, vamos a alcanzar a ver algo, vamos a alcanzar a ver la lucha, vamos a alcanzar a ver acciones, sí, están habiendo acciones, ¿no? Que hoy comienzan, como tú dices, y como lo decía también anteriormente, por la pandemia, ¿no? Que antes de la pandemia la salud mental sí estaba como un tema y estaba ahí en el Congreso y en los, digamos, los parlamentos de cada país, siempre puesto como en sí es importante, pero, hoy día, producto claro de la contingencia, se le está dando más importancia y parece que sí, parece que tenemos ahí alguna esperanza. Es triste si ocurre una pandemia para que la salud mental sea importante para los gobiernos y para los estados, digamos, y que se den cuenta que hay que poner recursos para. No Claro. todo el mundo tiene acceso a la salud. Entonces, pero sí, hay esperanza. Es que siempre mantenemos la esperanza en el gremio, siempre. Eso es lo último que se pierde. Bueno, y más con todo lo que se está viviendo en todo este ámbito, y sabiendo mucho ahora sobre todo de la información que tenemos hoy en día, donde se ha demostrado de cierto modo, y hay muchos médicos mostrando cómo la mente está, o sea, la mente es partícipe del, no sé, 80% de las enfermedades de una persona, de cómo se vive, así que es súper importante. Así que ahora vamos a darle pase a Agustín. Agustín, me van a permitir esta confianza, pero Agustín es un ser de luz. Lo conozco hace ya unos 2 años y encantada de volver a reencontrarme con él acá. Un gusto para todos, también. A propósito, ¿me escucha?
lo que Sí, decía, se me ocurre que en estos momentos, aun cuando la pandemia aparece como un factor gatillante, aquí como que la sociedad está enfrentada a un dilema. Hay quienes van y utilizan esta instancia para la reflexión, para la interiorización, pero hay otro sector de la población que desata la furia, desata el enojo, desata aspectos negativos del hombre. Entonces, la sociedad está sometida a una presión que sabemos que de alguna manera va a depender del individuo, hacia dónde canaliza esa energía, ¿no? Y los gobiernos, yo tengo una visión un poquito pesimista respecto a que los gobiernos se preocupen de ellos. O sea, a los gobiernos les interesa controlar, confinar y someter a la población a sus dictámenes, pero no tienen una disposición a que las personas tengan una salida más honrosa de esto. Me ha tocado ver gente que va caminando en la playa y lo toman preso porque está en la playa. Entonces nos encontramos ante un aparato gubernamental que son, bueno, si tenemos la disposición interna para poder, digamos, transmutar esa presión, ¿no?, en un beneficio y entender así en buenos términos, pero me ha tocado desear y ser partícipe de cosas absurdas. Personas que nunca antes habían tenido autoridad, hoy día la ejercen con mucha vehemencia y descontrol, ¿no? Ese es un punto, reflexión. El otro punto que quería pensarte anteriormente cuando planteaste el asunto de los síntomas, cómo uno que no es especialista puede, porque nosotros actuamos con, llamémoslo, nuestros estigmas parten de creencias que tenemos. claro. Cuando avisoramos un comportamiento que para nosotros no es normal, entonces decimos, este está, o lo Ahí va el mito, distanciamos. ahí va el mito, claro. Claro, entonces, ¿cuáles son esos mitos o cuáles son esas creencias que de alguna manera están instaladas en nosotros, en la sociedad, como para emitir un juicio sin tener los antecedentes, llamémoslos médicos, así, sí, esta persona tiene tal o cual enfermedad? Ahí el tema donde creo que no. Todo el mundo se siente con la capacidad porque tiene un comportamiento. Entonces, esa línea fina, ¿cómo puedo vencer esa línea? Esa es la pregunta. Con información. Ok. Bueno, respecto a la primera parte, a tu reflexión, más allá de lo que todos aquí podamos opinar en lo individual, yo solo te podría decir que como gremio, cualquier instancia que podamos aprovechar para echar a andar la máquina, para que la salud mental tenga más protagonismo, más allá de los objetivos que cada gobierno tenga detrás de todo esto, nosotros simplemente aprovechar la oportunidad para que, más allá de la postura que cada cual pueda tener respecto a sus gobiernos, y digo sus gobiernos porque aquí hay gente de otros países también, y porque esto pasa, como te digo, a nivel mundial. Y respecto a lo segundo, bueno, sí, la línea es bien fina, ¿no? En cuanto a decir si una persona está sintomatizando o no, o si simplemente ese día amaneció irritable porque durmió mal, ¿no? Eh, Eso va a depender de la misma persona que te lo identifique como algo que le incomoda, como algo que no le hace sentir bien, ¿no? Ahora, legalmente, para este psicodiagnóstico son, bueno, los médicos, en este caso de salud mental, ¿no?
sería que los psicólogos que hacen eso tengan la expertise. No todos los psicólogos tienen la expertise para hacer un psicodiagnóstico, ¿no? Pero como tú me preguntabas cómo yo salgo como de esa línea fina entre entender cuándo la persona tiene algo o no tiene algo, ahí la verdad es que hoy día lamentablemente lidera un poco, comillas, la ignorancia, ¿no? El no profundizar, el no informarse, como en todos los temas. En general el ser humano tiende a, como ocurre, ¿cierto?, en las redes digitales, a leer el título solamente y no profundizar en la noticia, y leer la noticia completa. Acá pasa lo mismo, no profundizar. Si yo veo que mi hermana, mi hermano, mi pareja, mi papá, mi mamá, parece que la estoy viendo distinta, parece que es distinto, estoy viendo como que se está comportando de una manera extraña y todo. No soy quien para, ¿cierto?, diagnosticar. Tengo que, una forma, creo que práctica, para quienes no tienen la expertise, sería preguntarle bueno, primero que todo, si le pasa algo, y cómo se siente con eso. Si eso siente que la o lo limita en su vida diaria, ¿no? En neuropsicología trabajamos mucho con eso, ¿no? Con las actividades de la vida diaria, como la vida diaria. Si te limita, si sientes que esto que te quitando. Desde ahí podríamos decir, a lo mejor requieres de ayuda, a lo mejor requieres de ir al médico o ir a un terapeuta, etcétera. Claro. Pero desde ahí, desde lo que lo limita o la limita a la persona, desde que la incomodidad que puedas sentir con eso, te digo, puede ser que simplemente sería de X cosa muy puntual, pero si ya vemos algo que se va presentando en una constante y que va progresivamente increciendo, ya hay que poner ojo ahí y ver ya a un especialista. A veces la gente sí, es verdad, no sabe si acudir primero a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta. La verdad es que el orden, ahí la población del gremio que atiende salud mental debe ser bien responsable y bien ético en decir, ¿sabes qué? Yo creo que primero deberías ver un psiquiatra porque veo que tus síntomas todavía no estás preparada para una psicoterapia, por ejemplo. O, no, sabes que yo no creo que no necesitas fármaco, yo creo que con una buena terapia tú estarías mejor o estarías bien. ¿Ya? Marisela. No sé si responde eso un poco tu pregunta. Tu recomendación respecto a nosotros como interesados en el tema, y entiendo por lo que tú dices que cuando veamos una persona que tiene un comportamiento extraño, sería adecuado preguntarle. ¿No? Muy amorosamente. Claro. Sí, sí, muy amorosamente. Destaco eso, muy amorosamente. Sí, porque si alguien le dice, oye, tú necesitas un psiquiatra, ¿cómo? ¿Qué? Yo estoy Claro, loco. no estoy loco, claro. Y ahí viene la creencia, o no, ese es un mito también. No, yo por qué voy a ir a psiquiatra si yo no estoy loco, ¿no? Porque está el mito en la sociedad de que ir a psiquiatra es porque estás loco o loca. Y esa es una palabra además coloquial. En coloquial. Sí, Me gustaría, sí. Marisela, ponerte un poquito en aprietos. Oh, Wow, ya. ah. Porque muchas veces, voy a llevarlo a otro ámbito, cuando hablamos de la ¿Ya? educación en Chile, decimos la educación le falta tanto, estamos en comparación a otros países, estamos súper avanzados, acá no nos especializamos, seguimos las mismas metodologías antiguas y los tiempos modernos son muy diferentes, los chicos a los 3 años saben pasar una tablet y buscar información en internet desde los 4 años en adelante, se manejan mejor que una mamá, etc. En este ámbito de la psicología, y como tú has mencionado varias veces el gremio, ¿cuánto crees tú que le falta a tu gremio de psicología o al gremio de la psiquiatría actualizarse
porque ¿cuál es una creencia también que tienen todos los pacientes? La verdad es que los psicólogos, psicólogas, los psiquiatras están en continua formación, ¿ya? Porque, como te digo, siempre se está investigando en el área de salud mental, siempre, siempre. Siempre se está tratando de encontrar el fármaco más adecuado para el diagnóstico X, se está tratando de encontrar la terapia más adecuada para X trastorno, ¿no? Entonces, siempre se está actualizando, como te digo, tanto el área médica, que es la psiquiatría o neurología, como los psicólogos, ¿ya? Ahora, claro, Okay. hay una parte también que dice Primanese, que creo que era lo último que iba a decir, que los pacientes no tienen por qué saber si está especializado o no. Mm. No sé si esa era la última parte que me faltó. No, lo último que me quedé ahí tan inspirada y de repente desaparecieron todas. Era que lo mismo que tú decías, o como decía Agustín, no, pero es que si voy a un psicólogo yo estoy loca y no avanzo nada, o si voy a un psiquiatra me va a dar pastillas, y yo no quiero eso. A eso me refiero, o sea, las metodologías, y que es por eso donde también otras metodologías complementarias están teniendo tanto auge, como la programación neurolingüística, la hipnosis, y un montón, Buda, los chakras, uff. ¿Qué crees tú respecto a eso? Mira, fíjate que en eso sí hemos avanzado. De hecho, hoy Ella día... defiende a su gremio ahí. No, es que es verdad, hoy día sí se ha avanzado, porque antes, por ejemplo, solo se podía acotar al psiquiatra y al psicólogo. Y era impensado, a lo mejor mucho más atrás, pensar en existencia plena, por ejemplo, ¿no? Y pensar que eso era algo que se puede aplicar, imagínate, no solo a una simple psicoterapia, se puede aplicar a rehabilitación neurocognitiva, algo muy científico, ¿sí? Se puede aplicar a algo que es milenario como la meditación, y que hoy día le llamamos mindfulness, ¿no? Que es conciencia plena en el fondo. Y eso hoy día está ya instalado. Y los psiquiatras y los psicólogos y las psicólogas lo toman como una herramienta válida. Ahora es verdad que hay a veces poca apertura a otras tipos de terapia, ¿ya? Como tú dices, tal concepto, pero, por ejemplo, programación neurolingüística, creo que cada vez va teniendo mucho más aporte. De hecho, muchos psicólogos lo toman como un diplomado o se profundizan mucho más en eso para tener más herramientas dentro de su proceso con sus pacientes, ¿ya? Sí está habiendo más apertura hacia otro tipo, otras herramientas terapéuticas, aun cuanto falta todavía. Pero también porque piensa que nosotros nos basamos en una ciencia, entonces tiene que haber evidencia, ¿cierto?, científica, de que efectivamente esto sirve, de que efectivamente esto, como valga la redundancia, haya una evidencia científica, ¿ya? Pero hemos avanzado, o sea, ya no nos cerramos tanto hacia eso que dices tú. Sí, yo, bueno, te lo pregunto porque una de las cosas que tienen muchos de mis alumnos en este otro ámbito es justamente eso de no soy psicólogo, soy psiquiatra. Y sí, Verónica. No, nada. Ya. Ah, ya. No, estoy escuchando. Dale. Bueno, entonces una de las cosas y
y por otro lado, bueno, una de las cosas, no, y no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero por otro lado, muchos alumnos que son psicólogos y que están complementando con esta área, dicen lo contrario, dicen que creo que necesito más. Mi psicología o mis estudios han llegado a un límite donde ya no puedo abarcar todo y quisiera seguir tomando información porque la mente funciona a ciertos receptores, no funciona todo igual. Y entonces te quería preguntar a ti, ¿cómo crees tú qué es lo que debería venir como desarrollo para hacer un aporte no solo de los profesionales de la salud oficiales, sino de todas las personas que están en el mundo del desarrollo humano, de la salud de lo humano? ¿Qué debería venir como auge, como empuje para poder mejorar? ¿Qué crees tú? Son un gran aporte, lo están haciendo hace mucho tiempo. Solo creo que quienes estén dedicados a esa área, como tú dices, no oficial, ¿no? Lo único que yo los invito a ser responsables en cuanto a informarse bien, por ejemplo, si se van a enfrentar a un paciente que, por ejemplo, tiene trastorno bipolar, o tiene, no sé, un trastorno de personalidad, infórmese bien, primero, de qué trata eso, y de qué forma entonces, como por ejemplo, con programación neurolingüística yo puedo aportar a eso. ¿Cómo yo puedo aportar a eso con X? Hay que usar mucho la ética. Y eso no solamente va hacia los terapeutas que tú me nombras, va hacia la psicología también. ¿Ah? La ética tiene que ser en general para todos los que trabajamos con pacientes. Seamos responsables de informarnos bien. ¿Tengo realmente las herramientas como para trabajar, por ejemplo, con un paciente que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad? El otro día hubo una charla, ¿cierto?, con una paciente con despersonalización, ¿verdad? También, si bien es cierto, ella era una paciente pura, no tenía esquizofrenia, pero me informo primero. Entonces, si yo me informo primero, me asesoro tal vez, digo, sí, ok, fui responsable, me informo bien, y de qué manera entonces, por el azar, mi forma de fullness, ¿verdad? Eh, con este paciente. Eso yo creo que es invitarlo a ser responsable en ese sentido. Porque si es como por llegar y atender nomás y me enfrento así a buenas y a primeras con ese paciente, wow, Claro. wow, hay que tener cuidado. Hay que tener Exacto. cuidado. Solo creo que con eso hay que ser responsable, nada más. Pero, porque claro, la gente pasa por muchos procesos, sufre con un millón de diagnósticos errados, falta de diagnósticos diferenciales, etcétera, para que más encima pasen por terapia o tratamientos que no son aplicables a su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, creo que eso es solamente. Yo tuve, bueno, mucho de entregarle herramientas de ética sobre eso. Yo creo que ese es un punto importante. Yo creo que incluso antes de la ética, incluso, yo creo que pasa por un tema de responsabilidad, como decirle a un paciente que las pastillas no le son útiles o que lo encuentro que ahí sería un problema. Decirle a un paciente, no sé, con esquizofrenia o otro tipo de trastornos que no sabes qué, veámoslo solo con esta terapia y no necesitas fármaco.
O sea, primero vamos viendo ahí en forma paralela y ahí veremos si la persona puede o no dejar su tratamiento farmacológico. Ya es difícil para los pacientes encontrar un esquema farmacológico apropiado. Y ya es difícil además encontrar un diagnóstico. Entonces, para que más encima les digan, no, o sea, deja los remedios y todo, y venga una recaída terrible que lo pueda llevar incluso a algo más fatal, hay que ser responsable. Y eso no solamente cualquier terapeuta, sino que desde la psiquiatría hasta cualquier terapeuta hay que ser responsable. ¿Sí? Y sobre eso también, uno de los temas importantes es la psicoeducación, que parte por casa. ¿Sí? Parte por el profesional del área que sea, y parte por psicoeducar al paciente, y parte por psicoeducar a la red de apoyo. Es uno de los temas radicales y súper importantes. ¿Sí? Porque esa es una de las herramientas que tenemos hoy como día la cadena, para ¿no? combatir el estigma. Es como la cadena, Sí. o sea, no sacas nada con medicar. Yo muchas veces le enseñaba a mis alumnos, tú no sacas nada con querer cambiar algo de una persona o de ayudar a alguien con algo si no le das conciencia de su entorno. Cuando, por ejemplo, debe ser en esta línea, si tú tienes una persona con problemas de salud, con problemas de salud mental, y solo le tratas a él y no tratas a la familia, es muy similar a lo que se hace con un alcohólico, con un drogadicto, donde la familia bebe y delante de él cuando él tiene una enfermedad y no hay una participación de todo el entorno. También es parte de la cadena que se rompe y un paciente con salud mental no está bien. O psicoeducar a la red de apoyo que sea, esposo, esposa, pareja, hijo, padre, quienes sean que terminen siendo cuidadores, ¿cierto? Destacar, porque siempre se habla mucho del paciente, el paciente, el paciente, el paciente que hay que educarlo, el paciente lo cuidamos, al paciente lo protegemos, ¿cierto? Pero nunca, o muy poco, decimos, ya vamos a psicoeducar a la red de apoyo, y hay unas 2 o 3 sesiones, y le explicamos un poco, y le hablamos teóricamente de la enfermedad del paciente, pero no le hablamos de lo más cotidiano. Y por otro lado, una de las cosas trascendentales y que lamentablemente depende de los recursos de cada país y de los recursos de cada familia o cada grupo, es que ese cuidador, cuidadora, esa persona que acompaña, ¿cierto?, en este proceso al paciente, necesita su propio proceso terapéutico, tener su espacio de desahogo, su espacio de contención, porque también diariamente está lidiando, ¿cierto?, con los síntomas del paciente, y si afortunadamente ese paciente va en mejoría, genial, pero si no, si ese paciente va en un ir y venir, ir y venir, ir y venir, ese acompañante va también en un ir y venir, ir y venir. Exacto, también va a afectar al entorno. Exacto, claro. Exacto. Y mucho, Marisela, y sufre mucho. Vamos a entrar ya se está cumpliendo nuestro tiempo, así que queremos entrar a rondas de preguntas, comentarios, dudas, consultas que tengan. Este es el momento de tener una sesión gratis con Marisela. Y bueno, mientras alguien quiera hacer alguna pregunta, levanten la mano, pueden también escribirlo en el chat y hacer alguna pregunta. Agradecerte también, Marisela, porque sé que estás full ocupada y eso habla mucho de lo que hablábamos al inicio, cómo las personas se están preocupando mucho del entorno emocional, de la vuelta en este paso a paso a la empresa. Me he contactado con un montón de amigos que trabajan en eso, porque les estoy pidiendo unos talleres, y me dicen,
Tengo para enero fecha, no tengo fecha, porque en realidad las empresas están dándole todo el auge a las personas que están volviendo para ir en este acompañamiento, así que por un lado es muy lindo saber que la gente se está preocupando, es muy bonito saber que los que están a cargo de las personas se están preocupando por la salud mental. Así que estos son... ¿Alguien quisiera hacer una pregunta sobre este tema? Bueno, también les voy a comentar, aprovechando mientras se animan a hacer preguntas, que Redes hizo una alianza con la consultora 7G, que es donde Marisela es directora. Es una alianza donde nos vamos a ayudar mutuamente en este camino, donde ella le da pase a nuestros alumnos de programación neurolingüística, de hipnosis, mindfulness, coaching, para que también atienda a personas de su consultora o de su consulta de salud mental, que también tiene y que da cabida a que nuestros miembros de Redes puedan desarrollarse haciendo, sobre todo cuando recién estás iniciando y hay muchos alumnos que tienen como 5 carreras y todavía no hacen una sesión porque no tienen el ambiente. Si eran silenciador y si van a hablar, ahí como que lo activen. La idea es esa, como decía Grimanesa, que dar la oportunidad, ¿sí?, a que de pronto hay pacientes que pueden trabajar con otro tipo de terapia, ¿ya?, con otro tipo de herramienta. También hay una necesidad, como decía ella, en las empresas, en esta vuelta, entre comillas, en este retorno, bien entre comillas, porque tenemos para rato, ya no nos ilusionemos en que no lo ilusionemos tanto, tenemos para rato. Así que las empresas tienen una gran necesidad, ¿cierto?, de ayudar a sus colaboradores a retornar. Ahí vamos a ir viendo de a poco las etapas de transición, ¿ya? Y en ese sentido nos tenemos que informar bien quienes estamos trabajando con pacientes o con colaboradores de alguna empresa, siempre tenemos que estar bien informados de qué es lo que va pasando, ¿ya? Pero sí, pues la idea es que la alianza sirva para ambas partes. Si nosotros requerimos de gente y darle la oportunidad a los miembros de Redes de participar, ¿cierto? Y tener la oportunidad como decía ella, tener al menos una sesión con pacientes, de formarse, o de prácticas, etc. Y aprovecho por lo mismo dejarlos invitados. Voy a seguir en charlas como esta, como el punto inicial, y con ella vamos a hablar sobre una patología específica, para ir psicoeducando también a la población que no tiene recursos para este tipo de información, y vamos a seguir teniendo charlas, digamos, más específicas, porque hoy día el tema es muy grande, ¿no? Salud mental es como bien grande, pero vamos hacia eso, para ir aportando con un granito de arena muy pequeño, pero que la idea es aportar, ¿no? Que no sé si alguien tiene más preguntas, o quiere más información. Y Grimanesa la perdimos un poquito. No, aquí voy, sí, pero estoy Ya, ahí, bien. estamos todos, Ya. estoy, Ok, voy y vuelvo. muy bien. Mira, acá Katiuska pone en el contexto de las enfermedades mentales en adultos mayores, miedo a la pandemia, sentimientos de exclusión por edad, soledad, vulnerabilidad económica, etcétera. ¿Qué recomendaciones puedes compartirnos para abordar la salud mental
la salud mental en adultos mayores. Post pandemia, desde el enfoque de salud mental, ¿por dónde comenzar la integración? ¿En AM? A ver, respondiendo primero al tema de los adultos mayores, mira, sabes que es algo Adultos tan mayores, básico, perdón. partiendo por el tema de los adultos mayores, es algo tan básico, pero que por eso termina los adultos mayores como terminan. No sé, pues hay algún tipo de sordera, como tener paciencia, si ya a cierta edad están presentando algún tipo de demencia, tener mucha paciencia, mucho amor, mucho afecto, porque fíjate que lo más sanador comprobado en los adultos, cualquiera de nosotros podemos hacer el acompañamiento a través del amor, del afecto, y eso te digo que es el 90% del tratamiento y el 10% será el profesional, pero el 90% lo hace la red de apoyo del adulto mayor, porque tú puedes ver a ese paciente una vez a la semana, y hace lo que puede, pero el resto de la semana ese paciente está solo, porque resulta que lata, no, que no me escucha, y le tengo que gritar, y le tengo que repetir. Hay muy poco respeto y muy poca paciencia en nuestra sociedad por los adultos mayores. Es bien triste la poca Conversar con paciencia ellos. que hay. Conversar, ¿sabes? Que a veces lo único que quieren es ser escuchados y ya. Sí. Y a veces, como lo escuchaste, no importa, pero estás ahí. Abrázalo, Sí. no sé. No se puede ahora, pero cuando se pueda. Acá dice Sandra Barahona, es un poco triste los adultos mayores que viven con sus hijos y no los consideran y les sacan en cara cada alimento que comen. Uf, sí, muy triste. Muy triste. Sí, Galaxy triste. A30S, conversar con ellos, sí, es lo mismo que estábamos diciendo. Agustín también levantó su mano, Claudia Olmos también levantó la mano virtual. Oh, qué moderna. Oh. Levantando ahí. Uy, Claudia Olmo. Claudia Olmo es una de nuestras trainers, también muy conocida, también psicóloga, así que ahí colega. Agustín, usted levantó la mano y después puede entrar Claudia Olmo a hacer su consulta, o pregunta, o compartir también dentro del ámbito. Bueno, la idea, bueno, el tema era sobre el estigma, ¿no? Básicamente, y yo quería preguntarte, porque tú dijiste por ahí que no todos los psicólogos o la gente del gremio está capacitada para enfermedades mentales. ¿Es efectivo eso? Sí, es efectivo. Ya. Y la otra pregunta es, ¿qué porcentaje de enfermedades están ya definidas o claras y hay algún campo de la mente o de las enfermedades mentales que no han sido diagnosticadas y que siempre resultan una incógnita inclusive para los especialistas? ¿Hay algo así? Sí, a veces, a ver, te tienes que especializar. Esa es la idea. Cuando hablo de la responsabilidad, hablo de eso, ¿sí? Si vas a pretender psicodiagnosticar a un paciente, ser responsable de que tienes la formación para ello, porque ese paciente siente alivio o puede no sentir alivio, pero necesita eso, porque a lo mejor presenta síntomas muy severos, para saber entonces, tengo que acudir a tal especialista, tengo que acudir a psiquiatra entonces, ¿ya? Entonces hay que ser responsable con eso. Lamentablemente a veces la línea es muy fina entre un diagnóstico y otro, ¿sí? Los mismos psiquiatras a veces les es difícil llegar a una conclusión diagnóstica, no es fácil, ¿ya? Y Y lo vimos entonces con, desde ahí con nuestra entrevista anterior. lo vimos con exactamente, pasamos nosotros despersonalización pura, ¿ya? Porque la despersonalización es un síntoma que se presenta en varios trastornos.
la esquizofrenia, trastornos de personalidad, etc. Y la diagnosticaron con esquizofrenia, pero no tenía esquizofrenia. Y entonces estuvo mal medicada por muchos años, y entonces lo que pudo solamente haber sido un síntoma de despersonalización, pasó a ser un trastorno crónico, ¿ya? Y hoy día, hasta el día de hoy, ella sigue buscando ayuda y sigue buscando qué tratamiento o qué terapia le puede servir. Sufre mucho con eso. Entonces hay ¿Te que ser responsable. acuerdas, La Marisela, línea, que línea muy comentó fina. que la última psicóloga como que se quedó dormida No mientras la ella escuchaba, estaba, no no le la tomaba escuchaba? atención, no la escuchaba. Sí. Bueno, Sí, me llamó mucho la atención, porque la verdad es que ver casos de como sí, eso, a ver, no, mucho cuidado con lo que voy a decir, pero wow, no es fácil ver casos de despersonalización pura, parte de un trastorno mayor, ¿ya? Así que, wow, haberse quedado ahí como sin prestar atención plena a esa paciente, se la perdió, decís qué tú. pérdida, qué pérdida, qué pérdida, qué pérdida. Claudia Olmos. Entonces nosotros los legos, ¿con qué nos quedamos? Mira, pero te digo, sí que, como te digo, es que siempre falta investigación, siempre se sigue investigando para poder encontrar el fármaco más adecuado, para poder diagnosticar de la mejor forma posible. Ahora, mi premisa va en que especialízate, especialízate, especialízate todo el rato, ¿no? No seamos terapeutas y para la sed y para la calor. Es responsable. Eso es mi premisa. Y ojo, y aquí cortito, muy cortito, les quiero decir a todos, sean profesionales o no los que están aquí, los pacientes tienen derechos y obligaciones. Y dentro de su derecho está en que nosotros le podamos informar en qué nos especializamos o no. Si tenemos o no la especialidad es un derecho. Tienen muchos derechos, los pacientes deben averiguar también, informarse sobre cuáles son sus derechos como pacientes. Eso es súper importante, para que no le pase lo que le pasó a Priscila, una paciente de Okay. una charla anterior. Sandra dice acá, también es muy triste cuando los hijos piensan que tienen más dinero que sus padres, se creen más que ellos, mucho amor para el adulto mayor. Así es, mucho amor. Sí. Claudia, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Saludarlos ¿Cómo a todos. está? Se pasó volando el tiempo, impresionante. Bueno, quizás a lo mejor también porque soy psicóloga y me gusta el tema, no sé. Pero yo había levantado la manito, sí, hace mucho rato cuando Agustín preguntaba por primera vez sobre la normalidad, qué es normal, qué no es normal, etcétera. Y me hizo recordar mucho un diplomado que trabajamos junto con la Grimanesa, en que precisamente hablábamos de la normalidad y la normalidad en una clase. Y quizá, Agustín, contarte que efectivamente que existen manuales estandarizados para hacer diagnósticos, ¿ya? Y que probablemente, a pesar de que son dos grandes manuales en que aparece todo muy detallado, Sí. o sea, si la persona tiene tales y cuales síntomas, estamos frente a esto, lo más probable es que igual no den respuesta ni cabida a todo, porque es la experiencia que ni el mejor, no existe el manual que dé cabida a toda la subjetividad y lo que ocurre dentro de la mente del ser humano. Y yo creo que incluso podemos haber dos profesionales, a lo mejor mirando a la misma persona, y podemos hacer un diagnóstico distinto, ¿ya? A nosotros nos toca trabajar mucho con los becados de psiquiatría. A mí me toca trabajar mucho con los becados de psiquiatría en la Universidad de Chile, en una actividad que se llama consultoría psiquiátrica. Pacientes que tenemos dudas diagnósticas y por supuesto con su consentimiento le explicamos de qué se va a tratar la actividad, ellos acceden, podemos haber
2 psiquiatras, 3 psicólogos o un médico general, y finalmente cuando le pedimos al paciente que salga, discutimos y nos tiramos del pelo. ¿Qué vi yo? ¿Qué vistes tú? ¿Qué creo yo? Entonces, la psicología y la psiquiatría no es una ciencia, no es una ciencia exacta, No, para nada. ¿ya? Entonces, probablemente, y depende mucho también de la narración del paciente, de su experiencia. O sea, si yo llevo a consultorio una paciente que me ha narrado que lo que le ocurre es esto, esto y esto otro, y lo que vive es esto, y se lo vive de tal manera, y yo la llevo a una consultoría psiquiátrica, cuando la paciente llega a la consultoría psiquiátrica puede decir algo totalmente distinto, o lo puede narrar de otra manera. Por lo tanto, a lo mejor si yo iba pensando, esta paciente tiene también, los otros van a ver otra cosa. Diagnósticos relacionados con salud mental y con psiquiatría no son estáticos en el tiempo, pueden variar. O sea, a lo mejor esta misma paciente que conversamos, en su primer episodio, a lo mejor calzó perfecto con el diagnóstico de una esquizofrenia, ¿verdad? Pero como los diagnósticos no son estáticos en el tiempo, no es que, esta persona la encasillamos aquí y de aquí no se mueve nunca más en la vida, tampoco es así. Sí. Por lo tanto, bueno, me apasiono, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sí, mira, quizás solamente también quería contarles un aspecto que estuvimos en una charla con un psiquiatra español que sobre esto de la pandemia y la salud mental, en que yo estaba muy, muy asustada hace meses atrás porque se nos prometía que se nos venía la... Sí. Y la verdad es que todos los que trabajamos en este ámbito tiritábamos pensando en que se nos venía la pandemia y el nivel de estrés y el nivel de trabajo y todo. Sí, hemos tenido más trabajo, sí, hemos tenido más demanda, pero también yo me quedaba con algo que también vimos, Grima, mucho en el diplomado, esto de los factores protectores, esto de la resiliencia, que la persona que la base, que una historia para atrás, probablemente no le va a afectar esto de una manera que digamos, hoy se nos va a venir todo el mundo encima mal. No, las personas tienen recursos, las personas tienen factores protectores, Sí. te das cuenta, las personas tienen resiliencia. Sí. Y este psiquiatra nos contaba, fíjate, que aún los pacientes con trastornos más severos o crónicos han respondido súper bien a esto. Decía precisamente por esto del estigma, porque ellos siempre han estado aislados, porque ellos siempre han estado confinados, porque Para ellos fue muy cómodo. esto no es nuevo. Entonces, Wow. a ellos no los va a votar esto, porque esto es su día a día y su historia. Exacto. Oye, hay muchas cosas que mirar desde el ámbito de la salud mental, muy interesante. Sí. Así que yo solo agradecer este espacio, muy, muy interesante, y ojalá que sigamos conversando sobre estos temas. Claro que sí. Gracias, Claudia. Bueno, esa es la idea de hacer para quienes tal vez... Sí. Yo solamente quisiera agregar, Vanessa, que para quienes padecen alguna enfermedad mental, conocen a alguien, etcétera, decirles que no se sientan desesperanzados, porque la verdad es que pueden llegar a tener una buena calidad de vida, solo deben ser responsables con su tratamiento. Mira, en Barcelona, maravilloso, que se llama, si lo quieren seguir, él tiene esquizofrenia, y él relata su día a día. Esquizofrenia, ojo, y él hoy día está yendo a la universidad, tiene 25 años, tiene pareja, tiene muchos amigos, muchas amigas. Sí, efectivamente, como dice Claudia, la verdad es que el confinamiento no le afectó mucho porque ya estaba tan acostumbrado a estar aislado con la sociedad que tampoco le afectó mucho. Pero él va mostrando como que sí, tiene sus días negativos y todo, pero él siempre va repitiendo lo importante. Yo mientras esté con mi tratamiento, yo voy a ir a terapia porque sería importante, mis fármacos no los dejo, etcétera, etcétera, y tiene una vida genial, maravillosa, con los logros que él quiere tener, ojo,
las expectativas tienen que ser propias, no las de la sociedad, no las de que se ven en redes sociales, que ese es un tema que da para otra charla, ¿eh? Que da para otra. Exacto. Agregar que en esto de la psiquiatría y la salud mental, no tan solo los pacientes son los estigmatizados, nosotros los profesionales también. Más de alguno habrá escuchado decir que voy a ir a un psicólogo si están más locos que nosotros. Los psiquiatras, tanto lo que existe para todos lados aquí. Sí. Yo concuerdo completamente Sí. con ella. Y de para otra charla. Oh. Sí. Bueno, Ay. ¿qué diremos, pues, Claudia? Estamos un poco locos todos, Sí. pero desde ahí es que empatizamos maravillosamente. Por eso tenemos que ponernos a hablar qué es la normalidad, ¿Qué es la quién es normalidad? normal. Exacto. Exacto. Galaxy dice, Exacto. Galaxy le digo porque es el nombre que tiene, dice, pero no es cierto, están equivocados, y se ríe. Bueno, chicos, hemos llegado al fin, o nos quedaríamos hablando toda la noche de este tema porque es un tema apasionante, es un tema muy interesante y que está hoy en día muy expuesto, no solo los pacientes, también los terapeutas, y es el día a día, sobre todo con la pandemia, con lo que estamos viviendo, que sin duda alguna, nos va a marcar la vida, así como lo que vamos a hacer. Así que quisiera agradecerles, Marisela, agradecerte infinitamente tu participación, a todos los que están acá, gracias por conectarse. Vamos a seguir haciendo muchas charlas así, vamos a seguir también cerca de la consultora CTG, que está con Marisela, aportando desde la salud mental. Ella va a estar dando un curso, charlas que les van a ayudar y que pronto las vamos a estar mostrando porque los miembros de redes tienen unos descuentos especiales para estar ahí como alumnos, que son súper interesantes. Ella se desarrolla, es una tremenda profesional que se desarrolla en varias áreas, así que Marisela, te doy el pase para que te despidas de tu público. Mi público, wow, qué intimidante. Agradecerle. Vamos a seguir en charlas gratuitas para que tengan información, que van a haber cursos también y talleres más cortitos, más simples, de temas bien específicos, como por ejemplo la psicoeducación, ¿ya? Que no va dirigido solamente a psicólogos o psicólogas, sino que cualquier tipo de terapeuta, ¿verdad? Y que vamos a seguir trabajando mucho en todo esto, y agradecida por la invitación, y agradecida de la alianza para que, bueno, todos salgamos fortalecidos de esto. Y enviarles mucha energía para que sigamos en pie, ¿no? Con todo lo que todavía nos queda. Así que eso, despedirme de todos y... Clara, que los que puedan activar su cámara un momentito para una foto final de nuestros registros. Oh, los que puedan. Los que quieran aparecer. Sí, pónganse ahí para la fotito. A ver, van apareciendo dos más. Súper. Eso. Mira qué buena nuestra audiencia, es tremenda. Uy, ya, saca tú la foto ahí. Súper. Sonrían entonces. 1. Súper. Muy bien. Estamos listos. Muchas gracias. Nuevamente gracias, Marisela, gracias por lo que estamos. Sigan, vamos a tener una próxima charla con Carlos Madariaga. Vamos a hablar, miren el tema, teología en tiempos modernos. ¡Wow! Así que vamos, nos gusta la controversia, nos gusta. Así que vamos a estar hablando con Carlos Madariaga, un máster, un grande que ha pasado por muchísimas carreras y una de ellas ha sido que es teólogo y tiene una tremenda historia, así que la va a compartir con nosotros en nuestra próxima charla gratuita. Compartan con los demás, porque este siempre va a ser un espacio para que ustedes puedan estar. Así que les mando un abrazo desde redes, desde el equipo de redes, y nos estamos viendo en una próxima charla. Un abrazo a todos.
Gracias. Ay, chao, chao. Chao, chao. Chao, Marisela. Chao, chao. Gracias, gracias a ti. Chao, Agustín. Cuídate Y a mucho. Te espero en la todos. próxima charla. Gracias, Chao, chao. gracias. Sí, gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Adiós. Chao.